El hombre espiritual. Watchman Nee. Capítulo 2. El espíritu y el alma. El espíritu. Es muy importante que los creyentes sepan que tienen un espíritu. Más adelante veremos que toda comunicación entre Dios y el hombre se produce en el espíritu. Si un creyente no sabe qué es su espíritu, no sabrá cómo tener comunión con Dios en el espíritu, y sustituirá la obra del espíritu por actividades del alma, como por ejemplo, las de la mente y la parte emotiva. Como resultado, permanecerá en la esfera del alma y no llegará a la esfera espiritual. En 1 Corintios 2 verso 11 se habla del espíritu del hombre que está en él. En 1 Corintios 5 verso 4 se hace referencia a mi espíritu. Romanos 8 verso 16 habla de nuestro espíritu. En 1 Corintios 14 verso 14 de nuevo se menciona mi espíritu. En 1 Corintios 14 verso 32 se usa la expresión el espíritu de los profetas. Proverbios 25 verso 28 menciona el espíritu del hombre. Hebreos 12 verso 23 menciona los espíritus de los justos. Zacarías 12 verso 1 dice que Jehová formó el espíritu del hombre dentro de él. Estos versículos demuestran que el hombre tiene espíritu, el cual no es el alma ni el Espíritu Santo. Por medio de este espíritu, nosotros adoramos a Dios. De acuerdo con lo que enseña la Biblia y según la experiencia del creyente, se puede decir que el espíritu del hombre está compuesto de tres partes, o que tiene tres funciones. Estas tres partes son la conciencia, la intuición y la comunión con Dios, que es lo mismo que la adoración. La conciencia es el órgano que discierne entre lo correcto y lo incorrecto, lo cual no es afectado por el conocimiento intelectual, es más bien un juicio directo y espontáneo. Muchas veces, la conciencia condenará aún las cosas que los razonamientos de uno toleran. La obra de la conciencia es independiente y directa en su mayor parte, no es afectada por las circunstancias. Si un hombre comete un error en su conducta, su conciencia lo censurará. La intuición es la percepción que se tiene dentro del espíritu, la cual es absolutamente diferente a la percepción del cuerpo y a la del alma. Esta percepción es directa y no depende de nada más. No necesitamos la ayuda de la mente ni de la parte emotiva ni de la voluntad para tener este conocimiento, ya que viene directamente de la intuición. Por medio de la intuición, el hombre puede verdaderamente conocer, mientras que la mente solo le permite tener un entendimiento intelectual. Los creyentes conocen todas las revelaciones de Dios y toda la actividad del Espíritu Santo por medio de la intuición. El creyente debe seguir la voz de la conciencia y la instrucción de la intuición. La comunión que se tiene en el Espíritu es la adoración a Dios. La mente, la parte afectiva y la voluntad son órganos del alma y no pueden adorar a Dios. Dios no viene por medio de nuestros pensamientos ni nuestras emociones ni nuestros deseos. A Dios se le conoce directamente por medio del Espíritu, es decir, por medio del hombre interior, y no por medio del alma, que es el hombre exterior. Basándonos en lo anterior, comprendemos cómo estas tres partes, la conciencia, la intuición y la comunión, están profundamente integradas y cómo se relacionan entre sí. La conciencia está ligada a la intuición, porque la juzga según esta. Ella condena la conducta que es contraria a la intuición. La intuición también está ligada a la comunión o adoración. En la intuición el hombre conoce a Dios, quien se revela a sí mismo y también su voluntad por medio de la intuición. Ni las aspiraciones ni las conjeturas no nos llevarán al conocimiento de Dios. No añadiremos más por el momento, pues discutiremos esto en detalle más adelante. El espíritu contiene la función de la conciencia, aunque eso no significa que el espíritu sea la conciencia. Podemos ver esto en los siguientes versículos. Porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu. Deuteronomio 2 verso 30. Jehová salva a los contritos de espíritu. Salmo 34 verso 18. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51 verso 10. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Juan 13 verso 21. Su espíritu fue provocado viendo la ciudad llena de ídolos. Hechos 17 verso 16. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Romanos 8 verso 15.
El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Romanos 8 verso 16. Pues yo, presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Primera de Corintios 5 verso 3. No tuve reposo en mi espíritu. Segunda de Corintios 2 verso 13. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Segunda de Timoteo 1 verso 7. El espíritu también abarca la intuición, que es el conocimiento de las cosas. Vemos esto en los siguientes versículos. El espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Mateo 26 verso 41. Jesús, conociendo en su espíritu. Marcos 2 verso 8. Y gimiendo profundamente en su espíritu. Marcos 8 verso 12. Jesús, se indignó en su espíritu. Juan 11 verso 33. Siendo ferviente de espíritu. Hechos 18 verso 25. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Hechos 20 verso 22. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Primera de Corintios 2 verso 11. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Primera de Corintios 16 verso 18. Por cuanto su espíritu recibió refrigerio de todos vosotros. Segunda de Corintios 7 verso 13. El espíritu tiene la función de la comunión o adoración. Vemos esto en los siguientes versículos. Y mi espíritu ha exultado en Dios mi Salvador. Lucas 1 verso 47. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad. Juan 4 verso 23. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Romanos 1 verso 9. Sirvamos en la novedad del espíritu. Romanos 7 verso 6. Habéis recibido espíritu filial, con el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8 verso 15. El espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu. Romanos 8 verso 16. Pero el que se une al Señor, es un solo espíritu con él. Primera de Corintios 6 verso 17. Oraré con el espíritu. Primera de Corintios 14 verso 15. Si bendices solo con el espíritu. Primera de Corintios 14 verso 16. Y me llevó en espíritu. Apocalipsis 21 verso 10. En estos versículos vemos que el espíritu incluye por lo menos tres partes: la conciencia, la intuición y la comunión. Aunque una persona que no es regenerada no ha recibido la vida divina, de todos modos tiene estas tres facultades, aunque en tales circunstancias solo tiene comunión con los espíritus malignos. En algunos la manifestación del espíritu es mayor, y en otros es menor, pero esto no significa que esa persona, antes de ser regenerada, no está muerta en sus delitos y pecados. La Biblia no considera a una persona salva solo porque su conciencia esté activa, porque su intuición sea aguda o porque tenga inclinaciones e intereses espirituales. Estas cosas solo demuestran que el hombre tiene espíritu y que éste es diferente al intelecto, a la parte emotiva y a la voluntad, pues estas son parte de su alma. Antes de ser regenerado el hombre, su espíritu está separado de la vida de Dios, pero después de ser regenerado, comienzan a vivir la vida de Dios y el Espíritu Santo en su espíritu y a vivificarlo, y hacen de éste el instrumento del Espíritu Santo. La razón por la cual estudiamos las principales características del espíritu, es mostrar que el hombre tiene un espíritu que es independiente de sus otras partes. Dicho espíritu no es la mente ni voluntad ni la parte afectiva del hombre. En él se halla la función de la conciencia, de la intuición y de la comunión. Allí Dios nos regenera, nos instruye y nos guía a su descanso. Debido a que los creyentes han estado por mucho tiempo controlados por el alma, su conocimiento del espíritu es muy débil. Debemos acercarnos a Dios en temor y temblor, y pedirle que nos muestre en nuestra experiencia lo que es del espíritu y lo que es del alma. Antes de ser regenerada una persona, su espíritu se halla profundamente sumergido dentro de su alma, la cual lo envuelve y está entretejida con él. De esta manera, las funciones de la conciencia se mezclan con el alma, y la persona no puede distinguir entre lo que viene del alma y lo que viene del espíritu. Además, ya que las principales funciones del espíritu para con Dios están perdidas y muertas,
Ellas llegan a ser suplementarias para el alma. Cuando las funciones de la mente, la parte emotiva y la voluntad se fortalecen, las funciones del espíritu se eclipsan. Por lo tanto, después de que el creyente es regenerado, llega a ser necesario que el alma y el espíritu estén divididos. Si buscamos en las Escrituras, lo cual haremos en breve, descubriremos que el espíritu de una persona que no ha sido regenerada parece que hiciera lo mismo que el alma. Los siguientes versículos demuestran esto. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Génesis 41 verso 8. Entonces el enojo, o el espíritu, de ellos contra él se aplacó. Jueces 8 verso 3. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 14 verso 29. Mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17 verso 22. El necio da rienda suelta a toda su ira, o su espíritu. Proverbios 29 verso 11. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia. Isaías 29 verso 24. Por el quebrantamiento del espíritu aullaréis. Isaías 65 verso 14. Y las cosas que suben a vuestro espíritu. Ezequiel 11 verso 5. Y no ha de ser lo que habéis pensado, en vuestro espíritu. Ezequiel 20 verso 32. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo. Daniel 5 verso 20. Los versículos mencionados muestran la función del espíritu de una persona que no ha sido regenerada, y podemos ver cuánto se parecen a las funciones del alma. El propósito de estos versículos al decir que el espíritu se conduce de cierta manera, en vez de decir que el alma lo hace, es destacar la condición de esas personas en la parte más profunda de su ser. Los espíritus de tales personas son controlados y afectados por sus mentes. Por eso el espíritu lleva a cabo las funciones del alma, pues todavía está presente, y las funciones mencionadas se consideran funciones de sus espíritus. Un hombre no pierde el espíritu ni hace que éste desaparezca solo porque su alma haya tomado el control. El alma. Además del espíritu, el órgano con el cual nos comunicamos con Dios, también tenemos alma. En ella el hombre está consciente de sí mismo y de su propia existencia. El alma es el órgano que constituye la personalidad del hombre. Todo lo que incluye la personalidad, es decir, todo elemento que constituye al hombre como tal, es parte del alma. Su intelecto, su mente, sus ideales, su amor, sus reacciones, sus juicios, su voluntad, etc., todo ello es parte del alma. Ya dijimos que el espíritu y el cuerpo están fusionados en el alma. Por eso, ella constituye la personalidad del hombre y el centro de su ser. Por esta razón la Biblia llama alma al hombre, como si fuera la única parte que tuviese. Por ejemplo, Génesis 12 verso 5 habla de las almas que salieron de Harán. Cuando Jacob condujo su familia a Egipto, la Biblia dice que todas las almas, o personas, de la casa de Jacob, que entraron en Egipto, fueron 70, Génesis 46 verso 27. Existen muchos otros casos similares en el idioma original, donde la palabra alma se usa refiriéndose a personas. Esto obedece a que el alma es el asiento de la personalidad y su parte más destacada. La conducta del hombre es regida por su personalidad. La existencia del hombre, sus características y su vida provienen de su alma. Por eso la Biblia llama a los hombres almas. Los tres elementos principales que conforman la personalidad del hombre son la voluntad, la mente y la parte afectiva. La voluntad es el órgano que reflexiona, forma juicios y decide. Sin la voluntad, el hombre sería una máquina. La mente es el órgano pensante, es nuestro intelecto. Nuestra inteligencia, conocimiento, y todo lo que incumbe a nuestra capacidad mental procede de la mente. Sin la mente, el hombre sería incoherente. La parte emotiva es el asiento del amor, el odio y los demás sentimientos. Podemos amar, odiar, regocijarnos, enojarnos, entristecernos y alegrarnos por esta facultad. Sin ella, el hombre sería insensible como la madera o como una piedra. Si estudiamos la Biblia cuidadosamente, encontraremos que los tres elementos principales de la personalidad del hombre pertenecen al alma. Ya que la cantidad de versículos es demasiado grande, solo mencionaremos algunos como ejemplo. El alma incluye la voluntad. No me entregues a la voluntad de mis enemigos,
Salmo 27 verso 12. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Salmo 41 verso 2. Y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen. Ezequiel 16 verso 27. La dejarás en libertad, según su alma. Deuteronomio 21 verso 14. No digan en su corazón, Ea, alma nuestra. Salmo 35 verso 25. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, Números 30 verso 2. Poned, pues, ahora vuestros corazones y vuestros ánimos, o vuestras almas, en buscar a Jehová vuestro Dios. Primera de Crónicas 22 verso 19. Por volver a la cual suspiran, o elevan su alma, ellos para habitar allí. Jeremías 44 verso 14. Las cosas que mi alma no quería tocar. Job 6 verso 7. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación. Job 7 verso 15. Las expresiones querer, desear, buscar, poned, suspiran, no quería y tuvo por mejor, todas son funciones de la voluntad del hombre y, por ende, proceden del alma. Así que, el alma incluye la voluntad. El alma también incluye el intelecto o la mente. El día que yo arrebata a ellos, el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, Ezequiel 24 verso 25. Con enconamiento de ánimo, Ezequiel 36 verso 5. El alma sin ciencia no es buena, Proverbios 19 verso 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Salmo 13 verso 2. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien, Salmo 139 verso 14. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí, Lamentaciones 3 verso 20. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma, Proverbios 3 versos 21 y 22. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría, Proverbios 24 verso 14. Sin ciencia, consejos, lo sabe, en memoria, etc., son actividades de la mente o el intelecto del hombre. La Biblia los considera parte del alma. El alma incluye el intelecto o la mente humana. El alma también incluye los afectos. El alma puede amar. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma. Deuteronomio 6 verso 5. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Primera de Samuel 18 verso 1. Y darás el dinero por todo lo que deseas, o por cualquier cosa que tú deseares. Deuteronomio 14 verso 26. Lo que deseare tu alma, haré por ti. Primera de Samuel 20 verso 4. Y el deleite de vuestra alma, Ezequiel 24 verso 21. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, Salmo 84 verso 2. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, Salmo 42 verso 1. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, Cantares 1 verso 7. Con mi alma te he deseado en la noche, Isaías 26 verso 9. Mi amado, en quien se complace mi alma, Mateo 12 verso 18. Mi alma magnifica al Señor, Lucas 1 verso 46. Y una espada traspasará tu misma alma, Lucas 2 verso 35. Estos versículos revelan que amar es una función del alma, pues de ella proviene. El alma puede odiar, que le hace que su vida aborrezca el pan, y su alma la comida suave, Job 33 verso 20. Y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David, segunda de Samuel verso 8. Y también el alma de ellos me aborreció a mí, Zacarías 11 verso 8. Está mi alma hastiada de mi vida, Job 10 verso 1. Su alma abominó todo alimento, Salmo 107 verso 18. Vemos en estos versículos que el odio es una función del alma. El alma puede ser afectada de otras maneras. Todo el pueblo estaba en amargura, primera de Samuel 30 verso 6. Su alma está en amargura, segunda de Reyes 4 verso 27. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel, Jueces 10 verso 16. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma? Job 19 verso 2. Mi alma se alegrará en mi Dios, Isaías 61 verso 10. Alegra el alma de tu siervo,
Salmo 86 verso 4. Su alma desfallecía en ellos. Salmo 107 verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Salmo 42 verso 5. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Salmo 116 verso 7. Quebrantada está mi alma de desear. Salmo 119 verso 20. Se deshace mi alma de ansiedad. Salmo 119 verso 28. Suavidad al alma. Proverbios 16 verso 24. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Isaías 55 verso 2. Cuando mi alma desfallecía en mí. Jonas 2 verso 7. Mi alma está profundamente triste. Mateo 26 verso 38. Ahora está turbada mi alma. Juan 12 verso 27. Atormentaba día tras día su alma. Segunda de Pedro 2 verso 8. Los versículos anteriores muestran cómo es afectada el alma. El sentimiento de ser afectado procede del alma. En ellos podemos ver las funciones de nuestras emociones. El amor, el odio, el sentido de haber sido afectado y las sensaciones, además de otros sentimientos, proceden del alma. Esto nos muestra que nuestra parte afectiva también es parte de nuestra alma. La vida del alma. Algunos eruditos que han estudiado la Biblia afirman que en griego existen 3 palabras diferentes que se traducen vida. 1. Bios. 2. Psique. Y 3. Zoe. Aunque todas ellas se refieren a la vida, denotan conceptos diferentes. Bios se refiere a la vida física o biológica. Cuando el Señor Jesús dijo que la viuda había echado todo el sustento que tenía, Él usó esta palabra, Lucas 21 verso 4. Zoe es la vida más elevada, la vida espiritual. Siempre que la Biblia menciona vida eterna, usa la palabra Zoe. Sí que es la vida que imprime aliento al hombre, es su vida natural o psíquica, es decir, la vida del alma. La Biblia usa esta palabra cuando se refiere específicamente a la vida del hombre. Dediquemos nuestra atención a las expresiones alma y vida del alma, las cuales son traducciones de la misma palabra en el idioma original. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y el Nuevo, en griego. En el Antiguo Testamento, tanto alma como vida anímica o del alma provienen de la palabra nefes. En el Nuevo Testamento, alma y vida del alma son traducciones de la palabra griega psique. Vemos, entonces, que el alma es uno de los 3 elementos del hombre y es su vida anímica, su vida natural. En muchas versiones de la Biblia, dicha palabra es traducida simplemente vida. Veamos algunos ejemplos. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Génesis 9 verso 4. Porque la vida de la carne en la sangre está. Levíticos 17 verso 11. Los que acechaban la vida del niño. Mateo 2 verso 20. ¿Es lícito en sábado, hacer bien, o hacer mal, salvar una vida o destruirla? Lucas 6 verso 9. Hombres que han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 15 verso 26. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Hechos 20 verso 24. Y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20 verso 28. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Juan 10 verso 11, 15, 17. En los pasajes anteriores, la palabra vida en el idioma original es nefes o psique. Pero no se traduce alma porque no tendría sentido, en estos contextos. Se le da este uso porque se refiere a la vida del hombre. Dijimos ya que el alma es uno de los 3 elementos del hombre. La vida del alma es la vida natural del hombre, la vida que le permite existir independientemente, ser orgánico y vivir. Esta es la vida que hace al hombre apto para vivir como tal. Ya que la Biblia utiliza nefes y psique para denotar tanto al alma como la vida misma del hombre, podemos fácilmente ver que estas 2 cosas, aunque se distinguen, son inseparables. Se distinguen debido a que en algunos lugares psique puede considerarse el alma o la vida, pero no ambas. La misma palabra se usa muchas veces, por ejemplo, en Lucas 12 versos del 9 al 23 y Marcos 3 verso 4, pero no se puede usar la misma palabra en español. Si lo hacemos, el sentido sería confuso. Por otro lado, el alma y la vida del hombre son inseparables porque ambas están plenamente integradas dentro de él. Si el hombre no tiene alma,
no tiene vida. La Biblia no nos dice que una persona carnal tiene vida aparte del alma. La vida del hombre es el alma que ocupa el cuerpo. El alma que está unida al cuerpo es la vida del hombre. La vida no es más que la expresión del alma. Ya que nuestra vida física es la vida del alma, la Biblia llama a nuestro cuerpo cuerpo anímico, 1 Corintios 15 verso 44. La idea de que el alma es la vida del hombre es crucial. Tiene mucho que ver con que seamos cristianos espirituales o anímicos. Más adelante hablaremos al respecto. Ya vimos muchos versículos que prueban que el alma contiene la mente, la parte emotiva y la voluntad. Sabemos que los pensamientos del hombre, las imaginaciones, los juicios, los sentimientos, las emociones, las reacciones y los deseos provienen del alma. Por lo tanto, la vida del hombre es una vida que está unida a la mente, a la parte afectiva y a la voluntad y las expresa. Todo lo pertinente a la esfera natural que se halla en la personalidad del hombre, constituye las facultades del alma. La vida anímica es la vida natural del hombre de carne. Las diferentes actividades mencionadas anteriormente en las Escrituras, como por ejemplo, el amor, el odio, el conocimiento, el consejo, la amargura, el regocijo y las decisiones son funciones de la vida anímica. El alma y la persona. Después de haber visto que el alma es nuestra personalidad, el órgano con el cual reflexionamos y nuestra vida, concluimos que ella es el yo, y asimismo, el yo es el alma. La Biblia tiene abundantes pruebas de este hecho. En Números 30 ligar el alma con obligación se menciona más de 10 veces. En el idioma original, todos estos lugares dicen ligando su alma. Esto nos muestra claramente que el alma es nuestro yo. En muchos pasajes la Biblia traduce la palabra alma como la persona misma. Mencionemos solo algunos casos. Ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Levítico 11 verso 43. No contaminéis vuestras personas. Levítico 11 verso 44. Según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, Esther 9 verso 31. Oh tú, que te despedazas en tu furor, Job 18 verso 4. Por cuanto se justificaba a sí mismo, Job 32 verso 2. Tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio, Isaías 46 verso 2. Además, en Éxodo 12 verso 16 lo que cada cual haya de comer es, en el idioma original lo que cada alma haya de comer. En Números 35 versos 11 y 15, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intenciones, en el idioma original, donde huya el homicida que hiere a algún alma sin intención. En Números 23 verso 10 dice, muera yo la muerte de los rectos es, en el idioma original, muera mi alma. En Levítico 2 verso 1, cuando una persona ofreciera oblaciones, en el idioma original, cuando un alma ofreciera oblación. En Salmos 131 verso 2 dice, como un niño destetado está mi alma. En Esther 4 verso 13, no pienses que escaparás es, en el idioma original, no pienses en el alma. En Amós 6 verso 8, Jehová el Señor juró por sí mismo es, en el idioma original, Jehová el Señor juró por su alma. Estos pocos versículos nos indican en diferentes maneras que el alma es la persona misma. En el Nuevo Testamento tenemos el mismo caso. En 1 de Pedro 3 verso 20 las 8 personas son llamadas 8 almas. En Hechos 27 verso 37 los 276 sobrevivientes son 276 almas. En Romanos 2 verso 9, los hombres malvados son las almas malvadas. Advertir a las almas malvadas, significa advertir a los hombres malvados. Jacobo 5 verso 20 dice que hacer que un pecador se arrepienta, es salvar a un alma de la muerte. En Lucas 12 verso 19 el hombre rico en su necedad habló palabras de consuelo a su propia alma, es decir, a sí mismo. Por lo tanto, es obvio que en la Biblia el alma del hombre o la vida anímica del hombre es el hombre mismo. Los ejemplos anteriores nos muestran que en esos casos, si usáramos la palabra alma o vida en la traducción, no sería comprensible. La única manera es traducirla en sí mismo, uno mismo, ellos. Esto se debe a que el Espíritu Santo considera al alma o la vida del hombre, como al hombre mismo. Podemos confirmar esto con las palabras del Señor Jesús. Mateo 16 verso 26 dice,
Porque, ¿qué aprovechará al hombre, si gana todo el mundo, y pierde la vida de su alma? Sí que, quedará el hombre a cambio de la vida de su alma, sí que. Lucas 9 verso 25 dice, ¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo, y se pierde o se malogra él mismo? Mateo dice lo mismo que Lucas. En un caso, se menciona la vida del alma, mientras que en el otro, se menciona a sí mismo. Aquí, vemos que para el Espíritu Santo es igual el término de Mateo la vida del alma a que el de Lucas, o podemos también decir, que para él es igual en Lucas el término a sí mismo que en Mateo. La vida o el alma del hombre es el hombre mismo. Así que, el hombre mismo es su alma o su vida. Después de haber leído estos versículos referentes al alma, concluimos que el alma del hombre, es simplemente su vida, es él mismo, su personalidad y lo que ésta incluye, a saber, su voluntad, su mente y su parte emotiva. Llegamos a la conclusión de que el alma humana, incluye todo lo que lo constituye un ser humano. Todo hombre que vive en la carne, tiene alma y todo lo que ella contiene. El alma es la vida que comparten todos los hombres de carne. Antes de ser regenerado el hombre, su vida consta de su yo, su vida, su aliento, su fuerza, su mente, sus propósitos, su amor, sus sentimientos, todo lo cual es del alma. En otras palabras, la vida del alma, es la vida que él adquiere desde el vientre de su madre. Todo lo que esta vida posee, antes de que la persona crea en el Señor, y todo lo que pueda llegar a tener, pertenece a la vida anímica. Si entendemos claramente lo que es del alma, será fácil comprender lo que es del espíritu, y podremos diferenciar entre las cosas espirituales y las anímicas.